Comenzamos. Entonces, para hablar de la epidemiología, hay que hablar acerca de dos conceptos distintos. A ver, ¿qué es la epidemiología social y qué es la epidemiología clínica? Y nos venimos acá al costado de la epidemiología. Y vamos a jalar nuestro dedito. Entonces tenemos una epidemiología social y una epidemiología clínica. Entonces, sí está grabando. La epidemiología social se centra en el estudio de pueblos, ¿ya? O sea, de todas las comunidades. Listo. Su objetivo de la epidemiología social es determinar cuáles son las causas de la enfermedad o los factores de riesgo y actuar sobre ellos. Entonces, todo su trabajo está sobre la prevención, ¿no? Como plantearon en Ottawa, 86, ¿no? Muy bien. Luego, la epidemiología clínica está más centrada a los test diagnósticos y al mejor tratamiento para el paciente. Y sobre todo fundamenta la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia cumple una triada, ya planteada por Sackett, la cual habla acerca de que la medicina basada en la evidencia no es solo la mejor evidencia disponible, es la mejor evidencia disponible, es el criterio clínico y además es que son las preferencias, no son las preferencias del paciente. Entonces, una vez encontrados estos tres conceptos, se toma una decisión, ¿ya? Listo. Y la decisión va a influir dentro de todo. Y tiene que estar basada en evidencia y todo lo demás, ¿ya? Lo que eso es la medicina basada en evidencia. Que es a lo cual debemos llegar de cierta manera, ¿no? Entonces, pero la epidemiología, ¿en qué se fundamenta? En algo que hicieron, bueno, que hizo prácticamente Descartes, ¿no? En el método científico. ¿Qué decía el método científico? El método científico puso en duda todo lo que se sabía hasta ese momento. Entonces decía, mira, cuando tengamos algo, primero hay un problema. Listo. Entonces tenemos nuestro problema. ¿Cómo definimos un problema? Con el planteamiento del problema. ¿Y qué es el planteamiento del problema? Es tratar de cerrar una brecha en el conocimiento. Por ejemplo, si yo sé que el cielo es azul, ya, eso sé que el cielo es azul, pero yo sé solo hasta una parte en la que el cielo es azul. Luego quizás es rojo y demás. Esta brecha yo la voy a averiguar. Listo. O es como cuando te gusta a alguien, ¿no? Imagina que te gusta a alguien, pero tú piensas que le gustas, pero no sabes. Entonces tienes esa brecha de conocimiento que tú tienes que cerrar, ¿ya? Eso planteaba. Hay un problema que hay que cerrar. Luego, del problema hay que plantear una hipótesis. Ahora, imaginemos que te gusta esa persona, ¿ya? Entonces, te gusta. Tú tienes dos hipótesis, una hipótesis alterna y una nula. La alterna, que quiere decir prácticamente, oye, yo sí le gusto, y la nula es yo no le gusto, ¿ya? Pero puede ser también hipótesis descriptivas, hipótesis relacional asociativas o hipótesis causales, ¿ya? Puedes demostrar distintas cosas. Luego de eso, tú tienes que decidir un diseño. ¿Cuál es el mejor diseño para demostrar si le gustó a alguien? Podrías agarrar y correr un estudio de dos brazos, ¿no? Podrías poner un grupo de personas en uno y a otro. A una le enseñas una parte de ti y al otro grupo le enseñas otra parte de ti. Y podrías definir, mira, a la gente le termina gustando más esta parte de mí. Chévere. Entonces ya vas viendo cómo vas a entrar al mercado para la persona que te gusta. O sea, nadie en la vida haría eso. Quizás yo. No, mentira, no haría eso. Pero bueno. Entonces, pueden llegar hasta ese punto, ¿ya? Y por último, ¿qué hay que hacer? Hay que definir un resultado, ¿no? Entonces, el método científico dice eso, observa un problema, plantea una hipótesis o cómo crees que se comporta a veces el comportamiento de ese problema, luego plantea un diseño que se adecue para responder esa pregunta y luego checa el resultado, pues a ver qué tal va, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ese es el fundamento, sobre todo, de la epidemiología clínica y social. Bacán. Pero ahora estamos ante un problema que va a tener que ver con la epidemiología social. Estamos en una pandemia, ¿ya? Y antes de abarcar todo lo que vamos a hablar de epidemiología, hablaremos un poco acerca, pues, de la pandemia, ¿no? Listo. Pero hablemos acerca de epidemias, de brotes, de hiperendemias, de holendemias y demás cosas que podamos ocurrir, que se nos pueda ocurrir. Entonces, ¿cuál es el mejor método para evaluar si estamos ante un brote o no?
el mejor método es el canal endémico, ¿ya? El canal endémico que plantea que tú tienes tres cuartiles. Tienes cuartil 1, tienes cuartil 2 y tienes cuartil 3. ¿Qué hacen esto? Dividen en 25, 25, 25, 25. Ya, el 100% de toda la población, ¿no? Listo. Entonces, yo voy a reportar mis casos. Por ejemplo, yo tengo un número de casos esperados, ¿no? Por debajo de cuartil 1, ¿qué es? Es el escenario de éxito. Así como el de Open English, igualito. De cuartil 1 a cuartil 2, ¿qué es? Seguridad. ¿Lo han preguntado? Sí, lo han preguntado. De cuartil 2 a cuartil 3, ¿qué es? Es estado de alarma. Y este es el que nos importa. El cuartil 3 para arriba. Ahí la llamamos epidemia. Bueno, un pasado llamado también brote, ¿no? Chévere. Oye, pero ¿qué es una epidemia? Es el aumento, igual que un brote, el aumento de casos por encima de lo esperado normalmente, ¿no? O sea, cualquier aumento de casos por encima de lo esperado normalmente. Listo. Pero esta epidemia luego se puede volver una pandemia. ¿Qué es cuándo se convierte en una pandemia? Cuando afecta más de dos estructuras geográficas que están alejadas, ¿no? Por ejemplo, agarró y afectó Latinoamérica y Europa. Ya, pandemia. Chévere. Así lo tenemos claro, ¿no? El SARS-CoV-2 es una pandemia. Pero ahora, esta epidemia, ahora otro concepto que hay que decir de ella es la endemia. ¿Qué es una endemia? Es cuando una epidemia está por más de 3 años por encima del cuartil 3. O sea, la palabra clave en este caso, ¿cuál sería? 3, ¿no? Listo. Ahora, imaginemos que nos encontramos ante una epidemia, o sea, apareció un nuevo caso. Ya, Danilo creó un virus y, lo siento Danilo, es el virus, no está, ¿no? Ah, no, es el virus del amor, ¿ya? Entonces, el virus del amor llega prácticamente al país en el que estamos nosotros, que sería pues el Zoom que está acá. Entonces, el virus del amor agarra e infecta a dos personas. A Yerax y a Marisno. Entonces, ¿qué tipo de casos serían ellos? Es importante definir esto. Ellos dos, ¿qué serían? A ver, si yo encuentro, el primer caso que identifico es Marisno, pero el primer caso que hubo es Danilo. Entonces, el primer caso que yo identifico, el primer caso identificado es el caso índice. Entonces, Marisno, como es el primero que yo identifiqué y que vi, es el caso índice. Pero el caso primario, en este caso, ¿quién sería? Sería Danilo, ¿no? Pero Danilo ha infectado a Yerax y Marisno. ¿Y esto qué sería? La tasa de ataque primaria, ¿no? Entonces tenemos dos personas. Luego por acá estoy yo, por acá está César Roldán, por acá está Fernando, por acá está Jesus, por acá está Ramón. Listo. Luego Yerax viene y agarra y nos comienza a infectar a todos. Entonces, todos nos comenzamos a infectar. ¿Qué tasa de ataque seríamos? Seríamos la tasa de ataque secundario. Listo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? El primer caso que identifica el investigador es el caso índice. Y el primer caso que llega a una zona que aparece de la nada es el caso primario. Aquellos que se infectan del caso primario representan la tasa de ataque primaria, ¿ya? Y aquellos que se infectan de los casos secundarios son los que representan la tasa de ataque secundarios, ¿no? Un porcentaje de enfermos entre toda la población que va a haber dentro del Discord o donde nos encontremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo primero que haríamos nosotros, que vendría Anel y diría Pisas, ojito, ojito, sería estudiar el brote. Es la primera conducta ante un brote, ¿no? Y aquí Anel tendría que hacer una definición de casos, ¿ya? Entonces, Anel diría, miren, hay un caso sospechoso, Dios, suena totalmente a lo que diría Anel, hay un caso probable y hay un caso confirmado. Entonces, ¿qué es un caso sospechoso? Un caso sospechoso es aquel paciente que tiene quizás el antecedente epidemiológico, pero una clínica no llamativa. O sea, es como que te quedas en duda, ¿ya? Pero si tiene la clínica llamativa y en algunos casos el antecedente epidemiológico per se, o sea, es una clínica, por ejemplo, llega un paciente a la emergencia, ¿ya?
y estamos en una epidemia de influenza, ¿ya? Llega con una infección de vía respiratoria alta. Ya, bacán, ese es un caso sospechoso. Pero luego, llega con una infección de vía respiratoria alta, más antecedente epidemiológico, y además tiene clínica llamativa. Entonces ya no hay tantas dudas. Le haces tu PCR o su ELISA en ese caso y sale positivo. Entonces, con test es un caso confirmado, ¿ya? Lamentablemente, cuando estamos en una epidemia, los casos sospechosos pasan a ser probables y los casos probables pasan a ser confirmados. Es por eso que actualmente en el SARS-CoV-2, las pruebas rápidas, que son esto, el IgG y el IgM, ya no son como que se piden, ¿no? Automáticamente cualquier paciente que tiene una infección de vía respiratoria se considera ya un caso confirmado, ¿no? Aunque en realidad lo que deberíamos hacer sería pedir un PCR y todo lo demás. Pero bueno, ya no se solicitan las pruebas rápidas por su baja sensibilidad, especificidad y todo lo demás, ¿no? Chévere. Hasta ahí queda esto de acá. Entonces, ya definimos caso sospechoso, probable, confirmado, tenemos la epidemia. Y ahora, tenemos que hablar acerca de los modelos de enfermedad que pueden generar epidemias, ¿ya? Y hay que hablar acerca del S, el I y el R. ¿Qué rayos es S y R? Porque es el modelo que más han usado ahorita para explicar los SARS-CoV-2. El S, que quiere decir el modelo SIR, son los susceptibles. ¿El I quiénes son? Son los infectados. ¿Y R quiénes son? Son los retirados. Miren, es importante tener en cuenta esto, porque hay enfermedades que siguen un modelo, y se acordarán que hemos hecho esto en otros mapas mentales, del SI y del SIR. ¿Ya? ¿Qué significa si es una enfermedad SI? Es una enfermedad que no deja inmunidad. Y si es SIR, ¿qué es esto? Que sí deja inmunidad, ¿no? ¿Quiénes son los que están dentro de la R? Los que están dentro de la R son los que tienen inmunidad, o sea, IgG, o los que se han muerto. ¿Y qué enfermedades siguen modelo SIR? O sea, solo hay susceptibles o infectados y que pueden seguir infectándose. Sobre todo las ITS. ¿Excluyendo a quién? No está incluida el VIH, ¿no? Ese está claro. En cambio, los SIR, por ejemplo, actualmente está el SARS-CoV-2, ¿no? SARS-CoV-2. Aunque la inmunidad dure 3 meses y todo lo demás. ¿Quién más está? El VIH. Las enfermedades exantemáticas de los niños también están dentro de este modelo, ¿no? Listo. Ahora, en cuanto a epidemias, también es importante definir, oye, ¿cuál es la vía más difícil de manejo de una epidemia? O sea, o cuál es la vía de entrada más difícil para manejar. ¿Cuál les parece que es la vía más difícil de manejo? Y tenemos que hablar acerca de esto. La vía, correcto, la vía respiratoria. Muy bien. Y ahora, antes de hablar de la vía respiratoria, tenemos que hablar acerca de los aerosoles y de las gotas, ¿ya? Hay que hablar de los aerosoles y de las gotas. Aerosol y gota. ¿Y para qué usamos cada cosa en aerosoles y gotas? ¿Ya? Porque probablemente no lo tocamos en otro momento. Entonces, ¿cuál es más chiquito y cuál es más grande? Las gotas son más grandes. Usualmente, según literatura, miden más de 5 micrómetros, ¿no? Pero según otros, miden más de 20 micrómetros. Por ahí hay que dejarlo, ¿no? 20 micras. Los aerosoles miden menos de 5 micras. A ver, entonces, si los aerosoles son más chiquitos, pueden quedarse suspendidos y pueden llegar más lejos. Por lo tanto, se diseminan a más de 2 metros. En cambio, las gotas se diseminan a menos de 2 metros. ¿Ya? Listo. Entonces, las gotas, al ser grandes, más grandes que los aerosoles, se pueden prevenir de otras maneras, con la sana distancia, ¿no? ¿Qué voy a hacer acá? La Susana distancia. ¿Ya? Listo, Susana distancia. ¿Cuánto hay que alejarnos? Más de 2 metros, ¿no? ¿Cuánto recomienda Creo el MINSA? 1 metro, ¿no? Listo. ¿Qué más hay que hacer? Hay que hacer higiene. ¿Y qué más nos servirían? Las mascarillas. En cambio, en los aerosoles, ¿qué hay que hacer? Bueno, acá ya sirven pues las máscaras, ¿no? N95. ¿Por qué es importante hacer estas diferencias otra vez? Porque hay patologías que se van a diseminar o que van a tener una vía de aerosol y otra vía de gotas. ¿Ya? Entonces, ¿qué patologías se transmiten por gotas? El SARS-CoV-2,
pero en pacientes que no están recibiendo oxígeno ni están y están recibiendo nebulizaciones. En cambio, el SARS-CoV-2 también puede transmitirse por aerosoles en pacientes que reciben tratamiento inhalatorio o con oxígeno. ¿Ya? ¿Qué más es importante por acá? ¿Qué otro patógeno se transmite por vías aéreas o por aerosoles? ¿Por qué usamos la mascarilla N95 cuando vemos un paciente con TB? Correcto. La usamos porque se transmite por aerosoles. Tuberculosis. Muy bien. ¿Qué otra podríamos usar? Por ejemplo, está la varicela, ¿no? Por eso hay que aislar al chibolito. Dentro de las otras que estén aquí, de las gotitas, tenemos a la influenza. Por eso no usamos netamente quizás la N95, ¿no? ¿A quién tenemos? A la Neisseria meningitidis, que tiene una IgA proteasa. ¿Igual que quién? Igual que Haemophilus influenzae e igual que neumococo. Listo. Entonces ya tenemos las mascarillas que vamos a usar y los métodos que vamos a hacer para protegernos, ¿no? Ahora, en cuanto a mascarillas, hay dos conceptos que hay que llevarnos de la N95. Existe el uso extendido y existe el reuso. El uso extendido quiere decir tener la mascarilla todo el turno. Y el reuso quiere decir usar la mascarilla para ir al paciente, luego quitársela y luego usarla otra vez. ¿Ya? ¿Para quién hacemos esto? Pacientes que están aislados, como con TB, ¿no? Y uso extendido durante todo el turno, obviamente para el SARS-CoV-2. Listo. Y está, miren. Entonces, eso es lo que hay que manejar en cuanto a lo de epidemias. Ahora sí, vamos a lo que nos importaba. Entonces, lo que yo quería hacer en este momento era definir, oye, ya tengo un problema. ¿Cómo voy a hacer yo con mi problema? ¿O qué es lo que puedo hacer? Cuando tengas un problema, lo que tienes es el planteamiento del problema. ¿Y cómo planteo un problema? Pues puedo tener dos preguntas. La primera pregunta que puedo hacerme es una pregunta PEO. Y la segunda es una pregunta PICO. La pregunta PEO sobre todo es para estudios de qué tipo? Descriptivos, analíticos o experimentales. Bueno, sobre todo estudios descriptivos, ¿no? En los cuales tú no vas a intervenir mucho. ¿Qué es P? Es la población, ¿no? Es E, la exposición. Y O es el outcome. Sobre todo la PICO es cuando tienes dos grupos comparativos y es más usada en estudios, bueno, analíticos o sobre todo experimentales, ¿no? Es el problema, la intervención con grupo control, ¿no? O para arriba de esos. Vamos a poner ECAS acá ya. Listo. El grupo comparación. Y hay que recordar que es importante esto. La comparación tiene que ser actualmente el tratamiento estándar. Estándar. Yo no puedo comparar un nuevo tratamiento para, qué sé yo, fibrilación auricular, si no lo comparo con el estándar, que sería la warfarina. O sea, si yo comparo cualquier tratamiento con un placebo, obviamente va a terminar mejor, pero tiene que ser el estándar, ¿ya? Y por último tengo el outcome. Y los outcomes, es importante definirlos, pueden ser outcomes duros o outcomes blandos, ¿ya? ¿Qué es un outcome duro? Un outcome duro es un outcome que nos va a servir, bueno, que va a reflejar lo que de verdad queremos medir. Por ejemplo, disminución de la mortalidad. Disminución de, no sé, secuelas graves, ¿no? Y un outcome blando sería, por ejemplo, disminución de la carga viral. Cada outcome va a demostrar distintas cosas, ¿no? Bueno, vamos a terminar viendo esto. Entonces, cuando yo quiero interpretar un ECA o quiero escribirlo, ¿qué declaración yo tendría que usar para los ECAs? Que es la declaración que les dije el otro día. Ah, bueno, hace tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Es Strobe o Consort? Consort, ¿no? Muy bien. Pregunta Mir de no sé qué año, 2014 creo. ¿Y el Strobe o Strabe en cuál se ve? Observacionales, ¿no? Muy bien. La declaración lingüística Strobe. Acá, descriptivos. Listo. Muy bien.
Entonces, ya hemos planteado nuestro planteamiento del problema, ya sabemos. Pero, ¿qué era el planteamiento del problema? Era cerrar una brecha del conocimiento que teníamos. Listo. Entonces ya tenemos nuestro planteamiento del problema. El siguiente paso es la hipótesis, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de hipótesis tenemos? Tenemos hipótesis descriptivas y analíticas, pero también tenemos las hipótesis que son la alterna y la hipótesis nula, ¿no? Dependiendo de lo que queramos ver. Entonces, las hipótesis descriptivas solo buscan describir un evento. Y luego de eso yo puedo agarrar y ver las hipótesis analíticas, en las cuales yo voy a asociar o voy a encontrar una diferencia entre cosas y luego yo por fin podría evidenciar causalidad. ¿Se acuerdan qué criterios usábamos para evidenciar causalidad? ¿Cómo se llaman esos criterios que planteó un investigador en algún lugar allá del mundo? Los de Bradford y Hill, ¿no? Bradford y Hill plantea. Ahora, la hipótesis alterna, o la que es puramente del investigador, H1, perdón, es la que yo quiero demostrar, ¿no? Es la mía, es mi hipótesis. Mi hipótesis. Aunque en realidad deberíamos ser bastante desprendidos de nuestras hipótesis cuando queramos plantear investigaciones, ¿no? Y la hipótesis nula es la que yo trato de refutar, ¿no? Pero no se puede, o sea, no puedes aceptar la nula, solo puedes rechazarla, es importante. Es la hipótesis complementaria. Mi objetivo es de que dentro de toda mi evaluación, toda esta evaluación, la nula caiga en mi alfa, que es un error aleatorio de 0.05, ¿no? O es menor al 5%. ¿Qué ocurre si cae ahí? Quiere decir que la nula es producto del azar. Entonces no sería un evento real, ¿no? Porque siempre hay parte del azar y hay que aceptar que no todo está en nuestro poder y que las cosas se van a salir de nuestras manos en algún momento, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos nuestra hipótesis. Lo siguiente que hay que hacer es escoger un diseño. Y para esto vamos a usar un ejemplo que a Jesús, al menos sé que le encanta, chicos. A Jesús le encanta este ejemplo. Vamos acá. Entonces, ¿cómo escogemos un diseño adecuado? Y para esto hay que recordar el principio de especialización. Vamos para acá. Entonces, qué tipos de diseños conocemos? Ya saben que vamos a hablar de Joseph Dalmau, ¿no? Conocemos los descriptivos y tenemos los analíticos, ¿no? Y dentro de los analíticos, ¿cuáles tenemos? Tenemos a los observacionales y tenemos a los experimentales. Cada estudio va a cubrir un objetivo. Miren, entonces vamos desde allá. ¿Se acuerdan cómo era este juego que planteábamos? A ver, si yo tengo un paciente al cual he diagnosticado, a ver, miren, vamos a comenzar a... Es una encefalitis en una mujer con teratoma. Joven, que se caracteriza por alteraciones neuropsiquiátricas. ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Y tiene anticuerpos NMDA positivos. ¿Qué encefalitis es? Correcto, es la encefalitis autoinmune por NMDA. Ya vamos a descubrirla. Entonces, lo primero que yo he hecho ha sido un reporte de caso. Un reporte de caso. El primer estudio descriptivo es un reporte de caso. Es lo primero que ocurre, ¿ya? Entonces, yo he reportado mi caso de infección autoinmune y lo he hecho público. Por eso los casos clínicos son importantes, porque son reportes de casos nuevos. Luego, si yo he juntado más pacientes con nefritis autoinmune, porque en ese caso es Joseph Dalmau el que los está juntando, ya puedo hacer una serie de casos. Y ya tiene más evidencia. Ya puede agarrar y puede decir, ah, mira,
Entonces, sí es una enfermedad esto. ¿Ya? Ahora, dentro de todo esto va a haber otro estudio, que no está dentro de los que vemos acá, pero nos sirve sobre todo para comparar poblaciones. ¿Cómo se llaman esos estudios? Que en vez la unidad ya no es el individuo, porque acá la unidad era el individuo, sino la unidad es la población o la comunidad. Correcto. Son los estudios ecológicos. Muy bien. Esos estudios nos sirven para comparar distintas muestras, pero no podemos, hay que tener en cuenta, hay algo que se llama falacia ecológica. Que es cuando tú un estudio ecológico quieres extrapolarlo a una personita. Y ha venido esto en un examen, no me acuerdo en cuál, pero sé que lo he visto por ahí. Listo. Entonces, tenemos observacionales de dos tipos. Tenemos observacionales, vamos a jalar esto para acá, ¿ya? Con grupo control, no, perdón, sin grupo control, y con grupo control. Listo. Ahora, Joseph Dalmau agarró y dijo, ya, chévere, ya la diagnostiqué. Ya sé que esta vaina es una encefalitis autoinmune. Ahora, mi siguiente objetivo es determinar cuál es la prevalencia y mi otro objetivo es definir cuál es la incidencia. Para eso va a hacer dos estudios. ¿Saben cómo se llaman los estudios que va a hacer? Va a agarrar una línea de tiempo y miren, en este estudio solo va a agarrar y va a hacer un corte. En cambio, en este otro estudio va a ser un corte acá y otro corte acá. ¿Cómo se llama el primero que solo tiene un corte en el tiempo? Correcto, es un transversal. En cambio, cuando tienes dos cortes en el tiempo, es un longitudinal. ¿Con cuál podría saber yo la prevalencia? La prevalencia es el número de casos entre toda una población, con el transversal, ¿no? Con este determino la prevalencia. ¿Y con cuál determino yo la incidencia? Con los longitudinales, ¿no? Chévere. Con esto podría, claro. Yo tranquilamente podría diagnosticar la incidencia, ¿no? Bacán. Ahora, aquí entra quizás lo más importante y lo más preguntado en los exámenes, ¿ya? La diferencia entre estudios con grupo de control. Entonces tenemos dos. Tenemos las cohortes, como la cohorte de Tucson, como la cohorte de Framingham, y tenemos los casos y controles, ¿ya? Es importante definirlos porque vamos a ver qué es cada uno, ¿no? Chévere. Entonces, ¿cuál parte, que es lo primero que hay que definir, cuál parte de la variable dependiente y cuál parte de la variable independiente? ¿Pero qué es una variable dependiente y una independiente? La variable independiente es la variable que es la causa y la variable dependiente es el efecto que vamos a producir, ¿ya? Entonces, el cohorte, vamos a poner acá inicio, inicia de la causa, o sea, es un estudio longitudinal prospectivo, ambispectivo o retrospectivo, ¿ya? Tiene esas tres variantes, pero parte de la variable independiente. En cambio, los casos y controles parten de la variable dependiente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál de estos dos usamos para enfermedades comunes? ¿Cuál se usa para enfermedades comunes? El cohorte, ¿no? Se expone para enfermedades comunes. Y los casos y controles para enfermedades raras. ¿Por qué hacemos esto? Porque en enfermedades raras hay que hacer un estudio retrospectivo, ¿no? Ahora, y hablando de esto del ambispectivo retrospectivo,
ambispectivo, retrospectivo y prospectivo. Entonces, si yo agarro, y miren, tengo una historia clínica, y yo la historia clínica la leo, y me voy desde atrás hasta el momento de hoy día, ¿qué tipo de estudio es? ¿Es una cohorte? ¿Es un caso y control? Correcto, es una cohorte retrospectiva, ¿no? Muy bien, bien, Marcos, es una cohorte retrospectiva. Porque un caso y control, ¿qué es? Es ir a hablar con el paciente y que el paciente pues recuerde lo que ha pasado con el expuesto y el control, ¿no? Y tiene más sesgo de memoria. ¿Qué es el sesgo de memoria? ¿Quién recuerda más? El enfermo recuerda más, ¿no? Suena bastante denigrante decir el enfermo recuerda más. Pero bueno, sí, el enfermo termina recordando más. Ahora, la siguiente pregunta que hay que plantearnos es para las exposiciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es para exposiciones raras y cuál es para exposiciones frecuentes? Es al revés, ¿no? La cohorte es para exposiciones raras y el caso y control es para exposiciones frecuentes, ¿no? Listo. Esto vamos a ponerlo de amarillo mejor. Bacán. La siguiente pregunta que hay que hacernos es el costo, el dinero que vamos a gastar. Obviamente la cohorte cuesta más dinero que el caso y control. Listo. Y sí, a mí también me gusta bastante el rosado y el celeste. Me parece muy chévere. Ahora, y por último, ¿cuál es la medida de asociación que vamos a usar en cada uno? ¿Qué medida de asociación usamos en el cohorte y en el caso y control? En el cohorte, ¿cuál usamos? El RR o riesgo relativo, y en el caso y control usamos el odds ratio, ¿no? Muy bien. ¿Cuál nos pueden preguntar en el examen? ¿Cuál es la fórmula del RR? Es la incidencia en expuestos entre la incidencia en no expuestos, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos qué es el cohorte, qué es el caso y control. Ahora, ¿cuál tiene menor cantidad de sesgos? Obviamente la cohorte tiene menor cantidad de sesgos. Pero ahora, mira, yo estoy haciendo una cohorte y de pronto aquí me di cuenta de que había un outcome, o sea, que sí era significativo y que yo tenía que agarrar y demostrarlo y contarle al mundo. ¿Cómo le cuento yo al mundo esto? ¿Cómo se llama ese estudio? Correcto, es un caso anidado, ¿no? Es un caso y control anidado. Muy bien, listo. Y esta, miren, por último tenemos a los experimentales. A ver, entonces, dentro de los estudios experimentales, qué es lo que define un estudio experimental? O sea, ¿qué hago yo en un experimental? Obviamente tengo un grupo de intervención, tengo un grupo de control, ¿no? Pero ¿cómo yo los he seleccionado? O sea, ¿cómo yo sé que un grupo va al grupo de intervención y al otro? ¿Cómo yo defino eso? ¿Mediante qué? Correcto. Un experimental verdadero, no un fake, tiene aleatorización. ¿Ya? Chévere. Pero antes de esto hay restricción, ¿no? Y la restricción nos da pérdidas, ¿no? Pérdidas pre-aleatorización. Luego de esto, estos pacientes van a terminar toda su intervención, ¿no? Y va a tener yo un resultado. Entonces, ¿qué caracteriza el experimental? La aleatorización y que yo manipulo. ¿Qué variable manipulo? ¿La independiente o la dependiente? Correcto, yo manipulo la variable independiente, ¿no? Muy bien. Es la variable que estoy manipulando en un estudio experimental, ¿no? Chévere. Ahora, para continuar, vamos para acá. Lo siguiente que hay que hacer es que hay que definir el resultado, ¿ya? Y para definir el resultado, yo tengo que agarrar y decir, ah, ya, listo. Entonces,
mi hipótesis nula tenía que caer en el alfa. Y acá está mi intervalo de confianza, ¿no? Que es del 95% es lo aceptado. Y mi alfa tiene que ser menor al 5%. No dice menor igual a, dice menor al 5%. Ahora, a ver, miren. Vamos a ver escenarios, ¿ya? ¿Qué pasa si mi hipótesis nula cae en el alfa? Con un P menor a 0.05%. ¿Qué quiere decir esto? Un P menor a 0.05%. ¿Qué quiere decir? ¿Que es significativa o no es significativa? Con fines de examen, ¿eh? Porque actualmente estamos usando regresión logística. Correcto, quiere decir que es estadísticamente significativo, ¿no? Listo. Porque se rechaza la nula, ¿no? Y se acepta la alterna. Ahora, ¿qué pasa si mi P es mayor a 0.05? Que no es estadísticamente significativo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Correcto, no la rechazo, ¿no? Y ahí queda. Pero ahora tenemos dos errores que se pueden cometer de cierta manera. Tenemos al error, que eso quizás es lo que hay que tener en cuenta aquí, ¿no? Tenemos al error alfa y al error beta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un error alfa o un error de tipo 1? O un error puramente de validez. Y el error beta ya es un error aleatorio. Es cuando yo rechazo a la nula cuando esta era cierta. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe este error? A que yo hice un mal diseño, ¿no? En cambio, un error beta es doble negativa, ¿no? No rechazo a la hipótesis nula que era falsa. Estoy negando dos veces, ¿no? No rechazo a la nula falsa. ¿Cómo podría yo... ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el problema en este error? Hubo un mal cálculo de muestra, ¿no? ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Cómo podría arreglarlo? Acá yo mejoro mi potencia, ¿no? Aumento la cantidad de pacientes que yo tenía en ese escenario. Listo. Muy bien. Miren, y así es más o menos como vamos planteando toda la epidemiología. Bacán. Ahora, antes de acabar, o sea, antes de irnos a la otra parte que es ya puramente estadística, hay que hablar acerca de la incidencia y de la prevalencia. ¿Ya? Nos jalamos nuestro índice acá y ponemos acá incidencia y acá ponemos prevalencia. Y acá ponemos incidencia acumulada y acá ponemos densidad de incidencia. A ver, si yo te digo que tienes un brote de casos de neumonía intrahospitalaria y yo quiero saber cuál es la rapidez del brote, cuántos casos nuevos se presentan por día, ¿cuál de estas tres medidas me recomendarías? Correcto, la densidad de incidencia, ¿no? Ahora, si yo quiero saber el número de casos de este año, los casos nuevos sobre la población en riesgo, ¿qué medida es la que te estoy pidiendo? Casos nuevos sobre la población en riesgo. Correcto, es incidencia acumulada, ¿no? Casos nuevos sobre la población en riesgo. Y si yo te pido los casos totales entre el total de la población, correcto, eso es la prevalencia. Casos totales sobre la población total. Muy bien.
Bien, y ya hemos acabado la parte de epidemiología 1. Ahora vamos a nuestro siguiente mapa. Nuestro siguiente mapa es el mapa puro de estadística. Entonces, miren, cuando quisimos hacer todo este proceso que estaba por acá, teníamos que ver la estadística. Y habían dos tipos de estadística, la descriptiva y la estadística netamente inferencial. Bueno, la estadística descriptiva buscaba enseñar todo en resúmenes numéricos, imágenes y demás. Y la estadística inferencial permitía agarrar y demostrar, oye, esta población es muy grande, voy a sacar una muestra y vamos a ver si se compara, ¿no? Pero antes de hablar de estadística hay que hablar de algo que se llama variable. ¿Qué es una variable? Es cualquier atributo de la naturaleza que pueda ser medible, pero que tiene que ser definido. ¿Y dónde se define? En la operacionalización de variables, ¿no? Y para eso nos vamos directamente aquí, a nuestro mapa de estadística descriptiva. Entonces, las variables pueden ser de dos tipos, por eso vamos a hacer una cruz acá. Entonces, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Qué es una variable cualitativa? ¿Y qué es una variable cuantitativa? Discreta versus continua. A ver, miren, si yo agarro y te digo esto, yo tengo este mapa mental o este organizador mental es de color rosado y celeste. ¿Qué tipo de variable estoy usando yo en el caso de color? ¿Cualitativa o cuantitativa? Correcto, quali, ¿no? O sea, no es numérica y puede ser un sí o un no, ¿no? O puede ser rojo o puede ser celeste. Listo. Ahora, si yo te digo número de doctores que hay, o número de niños, o qué sé yo, no sé, eso pues, ¿no? Número de doctores, número de niños, número de galletas que tengo yo, correcto, es una cuantitativa discreta, ¿no? Porque no hay, netamente no hay decimales, ¿no? No hay, es eso. Es numérica, no hay decimales, y es, por ejemplo, un doctor, porque no puede haber un doctor y medio. A menos que se acuerdan cómo se llama el pata ese que quería cortar al niño. Él, por ejemplo, quería volver una variable cualitativa discreta en cualitativa continua. ¿Posible? Probablemente. Pero bueno. ¿Y una continua qué es? Es una variable que tiene decimales. Por ejemplo, la glucosa en sangre, ¿qué sería? ¿Continua o discreta? Continua, ¿no? O sea, es totalmente continuo. En cambio, la discreta no, pues, ¿no? Termina en algún momento. Y ahora, hay escalas de medición, ¿ya? Escalas de medición. Listo. Ahora tenemos escalas que son nominales, ordinales, de intervalo y de razón. ¿Qué es una escala nominal? ¿Qué es una escala ordinal? ¿Qué es una escala de intervalo? ¿Y qué es una escala de razón? ¿En cuál escala de estas el 0 representa ausencia del efecto, ausencia del fenómeno? En la de razón, ¿no? El 0 sí evidencia ausencia del fenómeno. Listo. En la escala de intervalo, el 0 no es ausencia del fenómeno. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? No es ausencia netamente del fenómeno. En cambio, la nominal es sobre todo si es un sí o es un no, ¿no? Y la ordinal sigue un orden, puede ser leve, moderado o severo. Como hacemos en la escala de Apgar o como hacemos en la escala de Bishop. Tratamos de ordenar todo de acuerdo, bueno, a un orden puramente lógico, ¿no? Listo. Ahora, la escala de Apgar entonces era ordinal. El POPQ, la clasificación, ¿es ordinal, nominal, de intervalo o de razón?
es ordinal, ¿no? El POPQ también es ordinal porque recuerda que estás trabajando con grado 1, 2, 3 y 4. Tratas de darle más severidad en el camino, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora lo siguiente. Cada una de estas se va a expresar según un gráfico, ¿ya? Así que ojito, ojito. Listo. ¿Cómo yo expresaría? Y bueno, lo he colocado así porque estas entran dentro de esas, ¿no? Ahora, ¿cómo expresaría yo variables cualitativas y cuantitativas discretas? Si yo quisiera demostrar solo cuál es más grande, cuál es menor, cuál tiene más. Con barras, ¿no? Que es un gráfico que al menos en los mapas mentales trato de usar bastante. Y si quiero porcentajes, ya uso pues mi gráfico en pastel. Pero para variables continuas, ¿qué podríamos usar? Podríamos usar el histograma, ¿no? Pero si yo quiero corroborar o graficar dos variables continuas, cuantitativas, o sea, dos variables cuantitativas continuas, A y B, ¿cómo se llama esta gráfica? Gráfica de dispersión, ¿no? Que lo han preguntado. Listo. Y por último, tenemos las medidas de resumen numérico, ¿no? Entonces, de resumen numérico, sobre todo en variables cualitativas, ¿quiénes tenemos? Tenemos a la razón, tenemos a la proporción y tenemos a la tasa. ¿Qué es la razón? La razón es sobre todo A entre B. La proporción es A entre A más B. O sea, la incluye, ¿ya? La tasa es cualquiera de estas dos, pero en un tiempo, en un espacio y en una persona. Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna. ¿Cuál es la tasa de mortalidad materna actual en el Perú? Está en el DEC. ¿66? ¿No? Muy bien. 66 ¿entre cuántos? Entre 100.000 recién nacidos vivos. ¿Y cuál es el objetivo del desarrollo sostenible para el 2030? ¿Menor a cuánto es el objetivo de desarrollo sostenible para el 2030? Menor a 70, ¿no? Ya lo hemos pasado. Así que vamos, ok. Ahora, hay otras que están por acá. Aquí ya tenemos más medidas. Y para eso quiero hacer mi grafiquito. Vamos a dibujar nuestra curva. ¿Qué distribución seguirían las variables cuantitativas continuas en un escenario normal? Una distribución prácticamente normal. Sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, no siempre se puede conseguir lo ideal en la vida. Así que tenemos medidas de tendencia central, tenemos medidas de dispersión y tenemos medidas de posición, ¿ya? Entonces tenemos medidas de tendencia central, MTC, tenemos medidas de dispersión y tenemos medidas de posición. Listo. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que conocemos? Que sabemos que existen más o menos. Son tres, ¿no? Son la media, la mediana y la moda, ¿no? Listo. ¿Cuál de estas es prácticamente el promedio? ¿Cuál es el promedio de todas? De todos los valores de una curva. La media, ¿no? La media es el promedio. Se usa en curvas que son normales. ¿Y los extremos la afectan mucho o la afectan poco? En la media. No lo he colocado en el Quizlet, pero lo voy a colocar terminando.
Los extremos, ¿le afectan mucho a la media? ¿Lo afectan poco? Sí, los extremos sí la afectan, ¿no? En cambio, la mediana es el valor medio. Se usan curvas de distribución anormal. Y los extremos no la afectan. La moda es el valor que más se repite. ¿Cuántas modas pueden haber? Pueden haber varias modas. Ya es importante esto. Varias modas. Ahora, en cuanto a las medidas de dispersión, tenemos distintas medidas. Tenemos la varianza, tenemos el coeficiente de varianza, tenemos la desviación estándar, que son curvas normales, y tenemos los rangos intercuartílicos, ¿ya? Ahora, yo les voy a decir cada una de estas. ¿Cuál de estas es el valor que es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la muestra? Ese es el rango, ¿ya? Que estaría por acá. Ah, no lo he colocado. La diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo de la muestra. ¿Ya? Chévere. Bacán. Ahora. Mucho. Ahora. Cuando la varianza ya está. El coeficiente de varianza, ¿cuándo lo van a usar? Se va a usar cuando cuando quieres comparar dos distribuciones. O sea, en la cual no tengan la misma medida. Por ejemplo, quiero comparar kilogramos en una distribución y en la otra gramos. O sea, el coeficiente de varianza es adimensional. ¿Ya? Es lo más importante. El rango intercuartílico se usa en curvas, o en distribuciones, perdón, normales, anormales, o simétricas o asimétricas. Distribuciones asimétricas, ¿no? Y la desviación estándar es de elección en distribuciones simétricas, ¿ya? Y aquí es donde vamos a hablar un poquito extra porque tenemos que, bueno, en realidad no tan extra porque tenemos que definir muy bien cuánto es una desviación estándar y cuántos son dos, cuántos son tres, ¿no? Vamos por acá. 1, 2, 3. Menos una desviación estándar, menos dos desviaciones estándar y menos tres desviaciones estándar. A ver, menos una desviación estándar, ¿hasta cuánto abarca? Hasta el 68% de toda la muestra. Dos desviaciones estándar hasta el 95%, ¿no? 95.7. Y tres desviaciones estándar hasta el 99%. Hay que definir bien esto porque nos va a servir luego. Talla baja, ¿cuántas desviaciones estándar es? Talla baja. Dos desviaciones estándar, ¿no? A menos dos desviaciones estándar o por debajo del percentil 3. Muy bien. Listo. Ahora, las de posición nos sirven sobre todo si queremos agarrar. ¿Este qué sería? Si yo tengo acá el cuartil 2 y acá el cuartil 3. Ah, perdón, cuartil 3, cuartil 1 y acá tengo el cuartil 2. ¿Cómo se llama este gráfico que acabo de dibujar? Comienza con box y termina en plot. Cajas y bigotes. El box plot, ¿no? Sí, cajas y bigotes. El box plot. También cajas y bigotes. Ya, listo. Miren, entonces, ¿qué nos sirve para ubicar a la gente? El cuartil. Listo. La mediana. O el percentil 50. ¿Ya? Los percentiles, las medianas, los cuartiles nos sirven para ubicar a las personas en distintas distribuciones. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas que nos importan. Ahora, hay que hablar acerca de las distribuciones de probabilidad. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener distintos tipos de variables, ¿no? Voy a tener las variables continuas y las variables cualitativas. Puedo tener una variable cualitativa dicotómica. ¿Qué es una variable cualitativa dicotómica? Es una variable en la que te dicen sí o no, ¿ya? O sea, solo tienes dos opciones. O puede ser politómica. Por ejemplo, tratamiento A, tratamiento B y tratamiento C, ¿no? Listo. ¿Cuál es la distribución que siguen las variables continuas? La campana, ¿cómo se llama esta campana? Campana de Gauss, ¿no? Listo.
Las dicotómicas, porque son dicotómicas, o sea, son dos, o sea, dos de Vi, siguen la distribución de Bernoulli. Bernoulli, ¿ya? Chévere. Y las politómicas con la P siguen la distribución de Poisson, ¿ya? Importante tener esos conceptos porque han preguntado esta de acá y han preguntado esta de acá, ¿ya? ¿Cuál es el centro de la de Gauss? ¿Cuál es el centro de la campana de Gauss? La media es la media, ¿no? La media es igual a 0. Y la desviación estándar es igual a -1 más 1, ¿ya? O sea, es una curva simétrica normal, ¿ya? Bacán. Ahora, ya vimos de la estadística descriptiva. ¿Para qué nos servía? Para describir todos los eventos, ¿no? Muy bien, que vamos a ver ahorita por qué es importante manejarla. Y ahora tenemos que hablar acerca de la estadística inferencial, ¿ya? Ahora, recordemos que somos pobres, porque en teoría sí somos pobres. Y queremos estudiar algo. Tenemos toda una población. Pero toda esta población no la podemos estudiar porque requiere mucho dinero, requiere bueno, recursos humanos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tienes una población grande y tú quieres calcular algo que se llama prácticamente la muestra? Ya, bueno, ya les dije, ¿no? Tienes que calcular tú la muestra. Esto de aquí es estadística puramente inferencial, ¿ya? Entonces, el objetivo final es que esta muestra sea representativa de la población, ¿ya? Pero ¿cómo haces esto? Porque dentro del marco muestral de la muestra tú tienes un estadístico. Y dentro de la población tienes un parámetro. El arte de la estadística inferencial es simplemente agarrar y extrapolarlo de la muestra a la población. Es por eso que tiene que ser un buen diseño y tiene que tener un muestreo adecuado, ¿ya? Y aquí está el muestreo. ¿Qué tipos de muestreo conocen? Dentro del muestreo probabilístico, obviamente. Está el muestreo aleatorio, ¿no? Donde yo cojo lo que quiero, o sea, hago prácticamente lo que me da la gana. Luego, ¿qué muestreo está? El muestreo sistemático. Donde yo cojo una muestra representativa, pero es una población homogénea, ¿ya? O sea, todos son iguales. Y saco de acá, de acá, de acá, de acá. Igual de cada lado. En cambio, en el aleatorio yo saco de acá, y un poco de acá, y un poco de acá. En cambio, el estratificado toma en cuenta de que la población es heterogénea. Ajá, Michael, sí. De acá saco un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Pero es una población heterogénea. Y es el más usado en medicina, ¿no? Que usualmente lo que van a preguntar si nos preguntan acerca de muestreo de medicina. Y por último está el conglomerado, ¿no? Que es para países o para grandes poblaciones. Listo. Dentro de esto hay otros tipos de muestreo, pues obviamente. Están los muestreos no probabilísticos. Y por ejemplo, si un paciente recomienda a otro, y este a otro, y este a otro, ¿cómo se llama este muestreo? Que se va haciendo grande, 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 hasta formar una bola inmensa. Muestreo de bola de nieve, ¿no? Muestreo no probabilístico de bola de nieve. Ya, muy bien. Y luego, en base de este estadístico, yo voy a poder definir si la media que yo estoy calculando en la muestra, dentro de tantas variables, no cae en el alfa. Y es totalmente representativa, ¿no? Lo que yo trato de buscar, sobre todo aquí, es la representatividad, ¿ya? Pero, vamos ahora sí a la parte que se llama salsa. La parte que es puramente salsa es la de los test estadísticos. Ya, muy bien. Vamos a causalidad primero. Miren, Bradford y Hill agarró y se rayó. Y dijo, miren, para que haya causalidad tienes que cumplir mis criterios. Y todos dijeron, sí, hay que cumplir los criterios de Bradford y Hill. Actualmente ya no
como que tanto, pero la última vez que lo revisé, sí, ¿ya? Que fue en un artículo de 2018. Acá. Bradford y Hill tiene 5 criterios que son importantes, principalmente 3. ¿Se acuerdan el ejemplo de la hormiga? En el cual yo quemaba una hormiguita. Listo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que demostrar? Fuerza de asociación, ¿no? Que antes esto, bueno, ahora se representa con el valor P menor a 0.05, ¿no? En el pasado era prácticamente que mientras más evidencia tenías de que algo hacía, de que algo producía algo, pues era, pues, ¿no? Pero ahora es P por debajo de 0.05, ¿ya? Chévere, con un intervalo de confiabilidad de 95%. Lo siguiente es que hay que demostrar qué cosa, la consistencia, ¿no? Del evento que estamos probando. ¿Cómo buscamos la consistencia? Yo le paso la voz a mi otro pata y mi otro amigo va a quemar a la hormiguita. Y mi otro amigo en otra parte del mundo va a quemar a la hormiguita. Listo. Entonces, eso es consistencia. Que un mismo evento se reproduzca en distintos lugares, ¿no? Lo siguiente que nos importa es la temporalidad. ¿Qué es la temporalidad? Que la hormiguita se queme producto de mi enfoque con la lupa y con el sol, ¿ya? O sea, tiene que haber una temporalidad, una variable independiente que produzca la variable dependiente, que al final va a ser la muerte de la hormiguita, ¿no? O sea, ese es el efecto. Luego de eso tiene que haber una especificidad en esta relación, que me asegure que la variable independiente produce la dependiente. Y por último, y así fuera buena hora, experimentación, ¿no? La consistencia, ¿cómo se soluciona? Con las revisiones sistemáticas. ¿Qué son las revisiones sistemáticas? ¿Qué es una revisión sistemática? Es un conjunto de artículos seleccionados bajo criterios de selección. Un conjunto de artículos de 3 o más bases de datos que luego van a tener un metaanálisis, ¿no? ¿Que es con qué cosa? Con el forest plot. Y te van a dar un resultado, ¿ya? ¿Y para qué se hacen cuando tenemos una duda, ¿no? Son múltiples estudios, sobre todo ECAS, que vamos a hacer, para tener una respuesta a una pregunta de investigación, que usualmente es una pregunta pico, ¿no? Muy bien. Listo. Experimentación, ya saben qué se hace, y la especie de temporalidad con estudios longitudinales y demás. Listo. Ahora, pero hay que recordar que no es lo mismo causalidad que asociación. Asociación es diferente. Y la idea es que la asociación llegue a ser parte de la causalidad, ¿no? Pero para hacer asociación tenemos que primero definir, oye, tenemos algo que se llaman los test estadísticos. Listo. ¿Y qué voy a hacer yo en un test estadístico? Pues simple, voy a agarrar y voy a decir, oye, ¿tengo variables cualitativas o tengo variables cuantitativas? Y lo siguiente es definir si tengo una distribución, si es paramétrica o no paramétrica. ¿Cuál es el test que me permitía definir si yo tenía una variable paramétrica? ¿Cómo se llama ese test que me permite definir si una variable es paramétrica? Y que tiene que ser p mayor a 0.05 para ser paramétrica. El test de Shapiro-Wilk, ¿no? El test de Shapiro-Wilk nos servía para esta condición. Bacán. Ahora, vamos a los tests que de verdad nos pueden preguntar. ¿Ya? A ver, ¿cuál es el test? Obviamente las cualitativas son no paramétricas, ¿no? ¿Cuál es el test estadístico si te pidieran comparar dos variables cualitativas no paramétricas, que son con una población mayor a 5 personas? ¿Qué test recomendarías en este caso? Dos cualitativas, es súper preguntable, es recontra preguntable. Quizás es la pregunta que más he repetido junto con el test de T-Student. ¿Cuál sería? Dos cualitativas, población mayor a 5. Menor a 5 es Fisher. Mayor a 5 es
correcto, es el chi cuadrado, ¿no? El chi cuadrado es el test para comparar dos variables cualitativas no paramétricas, ¿ya? Pero ahora, si yo te dijera, oye, quiero comparar una variable cuantitativa con una variable cualitativa. Listo. Y la población es menor a 30 personas. ¿Qué sería? El T de student, ¿no? Y si es más de 30 personas, es el test Z, ¿ya? Pero ¿cuál han preguntado? Por el T de student, ¿no? También para comparar medias. Chévere. Hasta ahí lo tenemos bien claro, ¿ya? Listo. Ahora, si yo quiero comparar la asociación de dos variables cuantitativas, por ejemplo, quiero agarrar y quiero definir, oye, el colesterol y la glucosa. ¿Hay asociación en el nivel de ambas? Ya, si es paramétrica, ¿qué prueba le recomendarías? Y si es no paramétrica. Dos cuantis. Paramétrica, ¿qué le recomiendas? Correcto, el coeficiente de Pearson, P de paramétrica. Y no paramétrica, el de Spearman, ¿no? Muy bien. Ahora, esa asociación, ¿ah? Vamos a otra. Si yo quiero predecir si a más glucosa voy a tener más triglicéridos, ¿qué es eso? Para predecir, para tratar de evaluar cuál sería la respuesta si yo aumento algo en un lado y otro no. ¿Qué usaría? Asociación, correcto, ahí uso la regresión, muy bien. Para predecir uso regresión, ¿no? Ya quiero hacer una regresión lineal. ¿Ya? Muy bien, listo. Ahora, dentro de todo eso también tengo variables cuantitativas. Ahora miren para acá. Si yo tengo una variable cuantitativa más una quali, pero, la quali es politómica y es muestra independiente, o sea que no cambias los grupos ni nada, ¿qué usarías acá? Cuantitativa más quali politómica, paramétricas obviamente. ¿Cuál usarías acá? ANOVA, ¿no? O Analysis of Variance. Muy bien, chévere, listo. ¿Cuál es la no paramétrica para ANOVA? A esta V le sacas la K y te va a hacer Kruskal-Wallis, ¿no? Ahora, es un poco más pesado, sí, para la T-Student, ¿ya? Y acá en la T-Student, en donde las no paramétricas, porque vas a tener muestras pareadas y muestras independientes, si fuera una no paramétrica, pero fuera pareada, y fuera una no paramétrica independiente, ¿qué vas a usar? En una pareada vas a usar Wilcoxon, ¿ya? Y en una independiente vas a usar U de Mann-Whitney. Listo. ¿Qué es una pareada? Una pareada es cuando tienes una intervención A y B, ¿ya? Y al A le has dado el tratamiento y luego has cambiado A y B. X, Y, X, ¿ya? O sea, esto es como que evalúas ambos al mismo tiempo, ¿no? Chévere. Esa es una pareada. Y un independiente que son grupos totalmente independientes. Listo. Eso era con, bueno, prácticamente la primera parte, ¿no? Ahora, ya que tenemos una visión general de las cosas, vamos a ir a la segunda parte, que va a ser el paper, ¿ya? Y ya acabamos con esto. Entonces, cuando tenemos un ensayo clínico, que es prácticamente, bueno, un ensayo clínico para producir drogas, no drogas buenas, sino drogas per se, tenemos que escoger fases, ¿ya? ¿Recuerdan cuáles son las fases? Son 4 fases, ¿no? Así a grosso modo. A ver, ¿cuál es la primera fase?
Bueno, hay una fase que es en animales, ¿no? O en tejidos actualmente. ¿Qué busca la primera fase? Correcto, la fase preclínica. ¿Qué se busca cuando das una droga en una fase preclínica? ¿Qué dosis? ¿La dosis tóxica o la dosis letal 50? La dosis letal 50, ¿no? Listo. Entonces tienes ahora 4 fases. Fase 1, tienes la fase 2, tienes la fase 3, tienes la fase 4. Listo. A ver, vamos a ver las palabras clave de cada fase, ¿ya? La fase 4 es la fase en la cual se hace la farmacovigilancia. Es cuando el medicamento ya se ha liberado, ¿no? Es el estudio en grandes poblaciones y demás. Listo. Ahora, ¿en cuál fase se evalúa la farmacocinética y en cuál fase se evalúa la farmacodinamia? La farmacocinética se evalúa en la fase 1 y la farmacodinamia en la fase 2. ¿Ya? ¿En quiénes se hace la fase 1? La fase 1 se hace en voluntarios sanos, ¿ya? La fase 2 en enfermos, pero en un grupo pequeño de personas, ¿ya? O pacientes en riesgo. Y la fase 3, ¿en quiénes se va a hacer? Ya, la fase 3 es cuando ya estás introduciendo estudios aleatorizados de doble ciego, ¿ya? Más personas. Y ya se compara prácticamente con más personas, ¿no? Listo. ¿Qué dosis yo busco en la fase 1? La dosis tóxica 50, ¿ya? Eso es lo que yo busco en la fase 1. Bacán. En la fase 3, en la fase 2, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando ya la dosis efectiva. En la 3 ya yo busco comparar drogas, ¿no? Ya comparo una con otra. Bueno, y en la fase 4, que es prácticamente ya la farmacovigilancia. Acá. Ahora, si nos preguntaran, ¿dónde yo evidencio los RAMs a corto y a largo plazo? A corto plazo, en la fase 1. Y RAMs a largo plazo, yo les evalúo en qué fase. En la fase 4, ¿ya? Bacán. Listo. Entonces, eso es lo que hay que saber de los ensayos clínicos. Ahora, en cuanto a los estudios diagnósticos, aquí me gusta de dividirlo con valores pretest o valores post-test, ¿no? Listo. Entonces, como todo, como siempre se hace en este tipo de estudios, hay que agarrar y hay que dibujar prácticamente, ¿no? Entonces, dibujamos nuestra tablita, nuestro cuadrado, nuestro diagrama. Turun, tun, tun, tun. Listo. En este lado yo tengo a los enfermos y sanos, y acá abajo voy a tener a los positivos. Enfermo, sano, positivo y negativo. El enfermo positivo, ¿qué es? Es un verdadero positivo. El sano positivo, ¿qué es? Es un falso positivo. El enfermo negativo es un falso negativo. Y el sano negativo es un verdadero negativo. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es que hay que definir qué tenemos que hacer con esto. A ver, entonces, miren, existen conceptos que van a ser pretest, que son la sensibilidad y la especificidad. Y existen otros que van a ser el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cuál de estos depende de la prevalencia? Que es quizás lo que nos van a preguntar. Estos dependen de la prevalencia, ¿ya? Y mi pregunta es, si yo aumento el diagnóstico precoz de alguna enfermedad, ¿qué estoy aumentando? ¿La prevalencia o la incidencia? Correcto, si yo aumento el diagnóstico precoz, aumento la prevalencia, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál de estos depende de la positividad del test y cuál de estos
depende puramente de si es estado enfermo o es estado sano. Estos dependen de si el test es positivo o es negativo. Y estos dos dependen si es enfermo o de si es sano. ¿Por qué les pongo esto? Porque cuando lo preguntan en el examen, nos van a preguntar, oye, esto, sobre enfermos, sobre sanos, del total de enfermos, del total de sanos, o del total de positivos, del total de negativos. ¿Con qué se saca la clave? Cuando te digan del total de. ¿Ya? A ver, mira, vamos acá. ¿Qué es la sensibilidad entonces? La sensibilidad es la capacidad de un test de encontrar verdaderos positivos, o sea, enfermos, verdaderos enfermos en el positivos al test que son enfermos entre todos los enfermos. ¿Y quiénes son todos los enfermos? Los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Qué era la especificidad? La capacidad de un test de encontrar sanos, o sea, un verdadero negativo entre todos los sanos, entre un falso positivo más un verdadero negativo. Listo. ¿Para qué me sirve la sensibilidad? Un test sensible me sirve para descartar una enfermedad, o sea, para hacer el primer test de screening. Y un test específico en el pasado me servía para confirmar, ¿no? Es por eso que primero hacíamos una ELISA y luego hacíamos un Western blot. O sea, era la lógica que se seguía. Primero un test con alta sensibilidad para descartar la enfermedad y luego un test con alta especificidad para confirmarla. Por otro lado, los verdaderos positivos, o bueno, perdón, el valor predictivo positivo, ¿qué me busca? A los verdaderos positivos, o sea, a los verdaderos enfermos. ¿Entre quiénes? Entre los que han salido positivos al test. Entre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Si la prevalencia aumenta, el valor predictivo positivo aumenta y viceversa. En cambio, si la prevalencia baja, el valor predictivo negativo aumenta. ¿Ya? Chévere, listo. Y si baja, el predictivo, bueno, también tendría que bajar, ¿no? Listo. ¿Y qué es el valor predictivo negativo? Son los verdaderos negativos entre los falsos negativos más los verdaderos negativos, entre todos los negativos de verdad, ¿no? Y depende de la prevalencia, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay otro valor que es la razón de verosimilitud, que son los likelihood ratio, ¿no? Positivo o negativo. Por si acaso lo coloco porque lo pueden preguntar, que es lo que se está usando actualmente, ¿no? Entonces tienen mejor llegada que lo demás. Ahora, para acabar ya todo, tenemos sesgos. Tenemos sesgos de selección, tenemos sesgos de medición y tenemos por último sesgos de el sesgo de confusión, ¿no? Listo. A ver, ¿qué caracteriza al sesgo de selección o al sesgo de confusión? ¿Qué es un sesgo de confusión? Es cuando tiene, a ver, tengo dos variables, no tengo A y B, pero luego aquí hay una variable X que interactúa con A e interactúa con B, pero no tiene un efecto en la relación entre ambas. Ese es un sesgo de confusión. Es una variable que nos, bueno, termina confundiendo, pero que no lleva un efecto mayor, ¿ya? ¿Cómo yo quito estas variables? Estas variables se las puede quitar primero con restricción y con aleatorización y luego con análisis por subgrupos. ¿Qué es un análisis por subgrupo? Es un análisis, o estratificado, es un análisis que se hace dividiendo a los pacientes, a los que han terminado todo el estudio, en poblaciones similares, y repitiendo, 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 ¿ya? Ese es un análisis subgrupo estratificado, o un análisis multivariado, ¿ya? Tienes esto, chévere. Ahora, dentro de los sesgos de medición, pueden ser sesgos de medición diferenciales, o pueden ser no diferenciales, ¿ya? Los no diferenciales, o sea, no hay una diferencia entre dos personas, ¿es por qué? Porque el aparato estaba malo. Entonces, ¿cuál sería la actitud en este caso? Calibrar el aparato que vamos a usar. Si nos dijeran, por ejemplo, hemos puesto a 5 personas para que agarren y pesen a 100 personas. Hemos calibrado nosotros las balanzas, pero hay mucha diferencia en medidas. Entonces, ¿dónde está el problema en ese caso?
¿Es un sesgo no diferencial o es un sesgo diferencial? Diferencial es de personas. Sería un sesgo no diferencial, ¿no? El diferencial puede ser un sesgo intraobservador o un sesgo interobservador. El intraobservador obviamente es cuando una persona tiene distintas apreciaciones en distintos momentos del tiempo, ¿no? Y el interobservador es entre dos personas. ¿Cómo corregimos estos sesgos? Sobre todo los que tienen que ver con medición. Los vamos a corregir ¿con qué? Con el enmascaramiento. O los estudios tipo ciego, ¿no? Tenemos simple ciego, doble ciego y triple ciego. El simple ciego es que el paciente no sabe. El doble ciego es que el paciente y el médico tratante no sabe. Y el triple ciego es el paciente, el médico tratante y el analista no saben, ¿ya? Y lo opuesto a esto, ¿qué es? Es un estudio abierto, ¿ya? En el que todos saben qué reciben, como los que están haciendo actualmente para el COVID, ¿no? Luego tenemos los sesgos de selección. A ver, puede haber sesgo de selección del voluntario sano, que usualmente se hacen en trabajos de salud ocupacional, ¿no? Usualmente, bueno, perdón, el obrero sano, que van solo los pacientes que están sanos, ¿no? Y luego tenemos el sesgo de Bergson, que es solo ver pacientes que están hospitalizados, y el sesgo de Neyman, que es cuando usamos enfermedades de alta letalidad y se pasa desapercibido a algunos pacientes que han fallecido, sobreestimando, pues obviamente, o infraestimando la intervención que estamos realizando. Y por último, el sesgo voluntario es que solo van los pacientes que están enfermitos, ¿no? Dentro del de medición está el sesgo de memoria, ¿no? Que es que solo, ¿quiénes recuerdan más? Los que han estado enfermos. Y ya está. Ese es el mapa mental de epidemiología y estadística, chicos. We are done.